Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado hoy una oportunidad para terminar de estudiar este libro. Ayúdanos no solo a terminar de estudiarlo, sino a guardarlo en nuestro corazón, a abrazar tu verdad, a ponerla por obra y que el día de hoy nuestro corazón esté abierto a recibir lo que tú quieras enseñarnos. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Zacarías 13. Pero antes de entrar en Zacarías 13, acompáñame rápidamente a Apocalipsis 16, por favor. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo... Vamos a hacerlo desde el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. Apocalipsis 16, 12. Dice, eh, el sexto ángel derramó su copa. Estamos hablando en el momento en que se derraman las copas de la ira de Dios. Y dice, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de del río, se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y fíjate, y vi salir de la boca del dragón, ese es Satanás, de la boca de la bestia, ese es el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, son como demonios que salen de su boca, en una manera, el mensaje es demoníaco, digamos, ¿no? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día de aquel gran día del Todopoderoso. Van a todas las naciones, dice, a reunirlos para el día de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Voy a brincarme el versículo 16. Dice, y los reunió a todas las naciones en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es esto? Es la batalla que conocemos como la batalla de Armagedón, los montes de Har Megiddo, ahí cerca de Jerusalén, y es donde están reunidos todas las naciones, pero no están por casualidad. Pareciera que el anticristo los está convocando, pero si tú recuerdas, dice que Dios hizo que sucediera esto. Dios está reuniendo a todos. Y el capítulo 13 es evidentemente la continuación del capítulo 12. Y si te acuerdas, en el capítulo 12 de Zacarías comienza diciéndonos, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel, o sea, es una copa que decíamos como que emborracha a todas las naciones, y va a haber un sitio contra Jerusalén. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 16 está aquí también en Zacarías, verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y hay un ataque masivo internacional contra Jerusalén. Y en ese momento dice que Dios va a herir a los capitanes, a los caballos, el Señor va a ir y va a combatir y va a salvarlos. Dice, voy a poner a Judá como un brasero, ¿te acuerdas? Como un brasero entre leña, como una antorcha entre gavillas. Y versículo, versículo 8 dice que en aquel día el, eh, eh, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. O sea, hay un gran ataque, pero Dios está trayendo una gran liberación. Y versículo 10 del capítulo 12 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a Dios, van a voltear a ver a Dios, a quien traspasaron, lo cual es una clara referencia a Jesús. Juan, en el capítulo 19, él hace este enlace que cuando a Jesús, este soldado romano le pasa la lanza, Juan dice, es para que se cumpla la profecía esta de que mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué tenemos? Una gran invasión contra Jerusalén,
pero al mismo tiempo Dios rescatando a su pueblo, Dios trayendo eh, este avivamiento, este despertar en su pueblo, están viéndolo, ahora sí están viendo que Él es el Mesías rechazado, pero que ahora es reconocido. Y bueno, el capítulo 13 es en ese mismo tiempo, dice capítulo 13, que es lo que nos toca estudiar el día de hoy. En aquel tiempo, ¿no? que Dios está abriendo los ojos de la gente, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Va a haber un manantial, un manantial en aquella época y en aquella zona es algo muy valioso, porque, digamos, agua se te puede acabar si tú tienes un pozo o si tienes que ir a traerla, pues se te acaba tu jarra muy grande, pero se puede acabar. Un manantial es de donde brota agua. Y entonces dice Dios, voy a abrir un manantial. Evidentemente no está hablando solamente de agua, es el Espíritu Santo. Después de que lo miraron a Él, después de que Dios derramó su Espíritu, hay un manantial y dice para la casa de David. La casa de David es la familia de David. ¿Y quién es el hijo de David que va a venir a reinar en Jerusalén? Cristo. Entonces habrá este manantial para purificación del pecado y de la inmundicia. Dios quiere purificar a su pueblo del pecado y la inmundicia. Verso 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Entonces, lo primero que va a quitar es la idolatría, que es lo que en nosotros también quiere quitar Dios. La idolatría es todo aquello que se pone entre Dios y yo. Puede ser un muñequito, ¿no? Un ídolo así, con forma, ¿no? Pero también puede ser un teléfono, una red social, mi trabajo, ¿no? Puede ser mi juventud, mi fuerza, mi dinero, una relación, cualquier cosa que demanda más fuerza, energía, pasión, que Dios es un ídolo. Y Dios derrama su espíritu para limpiar, dice número uno, de idolatría, al punto en que dice, no serán más recordados. La nación de Israel, uno de sus grandes problemas es la idolatría. Y Dios dice, los voy a limpiar de tal manera que nunca más habrá memoria de que fueron idólatras. Y también, dice verso 2, haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. No dice los profetas en el sentido de buenos profetas, sino profetas que tienen este espíritu de inmundicia, profetas falsos, que también era el otro problema de Israel. El problema, digamos, desde afuera, es que había mucha tentación en ir con los ídolos extraños de otras naciones. Pero por dentro el problema era que dentro de la nación se levantaban profetas que eran falsos, que profetizaban falsamente, que cuando Dios decía arrepiéntanse, ellos decían Dios está con nosotros. Y esos profetas llenos de inmundicia, dice, también se van a acabar. Esos profetas que hasta el día de hoy existen. Pablo los define como cuyo Dios es su propio vientre, sus apetitos. Hombres que el día de hoy está lleno el internet de gente que te abre la Biblia y lo único que hace es enfocarte en ti mismo. Dios dice en algún momento voy a terminar con estos profetas. Verso 3, fíjate. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, o sea, si todavía quedare alguno que sigue profetizando de estos falsos profetas, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. O sea, va a ser esto tan claro que aún los padres van a decir, no, o sea, mi hijo no puede ser un instrumento de Satanás. Y es fuerte, pero lo que está tratando de demostrarnos es la claridad que habrá entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Habrá una conciencia absoluta. ¿Por qué? ¿Porque entendieron algo? No, no, no. Porque Dios derramó de su espíritu, capítulo 12, y porque hay un manantial, que puede ser el mismo espíritu, que limpia de inmundicia y de idolatría y de pecado.
Versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán el manto velloso para mentir. La idea un poco es que cuando Dios viene y se revela, um, uh, hay una promesa que Dios hace en Jeremías capítulo 31. En Jeremías 31, versículo 33, que además ese mismo texto, Jeremías 31, 33, lo retoma Hebreos. Hebreos 8 retoma ese mismo texto. Lo vamos a leer en Jeremías. Dice, fíjate, Jeremías 31, versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Hebreos 8 retoma este mismo texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una promesa en que no va a ser necesario, digamos, un pastor, un profeta, alguien, necesito consejería. Dios quiere habitar en tu corazón. Por eso, la tarea, un poco la tarea de nosotros, los pastores, los que predicamos, no es hacerte dependiente de mí. Ven a mí, yo te diré qué tienes que hacer, sino mostrarte al Señor. ¿Te acuerdas? Mirarán a mí a quien traspasaron, mostrarte a Él a quien traspasaron, de tal manera que se pueda cumplir esto, este nuevo pacto en que Él esté en ti y no haya necesidad de que nadie te diga, conoce al Señor, porque todos le conocerán. Y cualquiera en aquel tiempo, cuando Jesús ya está regresando, cualquiera que quiera hablar en nombre de Jesús, pues es un falso profeta, porque ya no es necesario, ya está Jesús ahí, está abierto ese camino. Versículo 5. Este profeta falso, ¿no? que sus padres lo acusan y fíjate, versículo 5 dice, dirá, voy a leerlos del 4. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. El manto velloso es como el traje que usaba eh, eh, Elías. Elías tenía un manto así como de pelo de camello y era como el traje de profeta. Y dice, nadie más lo usará. Y dirá, versículo 5, no soy profeta. Claro, como ya le da miedo, ya, aunque él estuvo viviendo como profeta, ya no quiere y dice, yo no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y algunas personas toman esto como una especie de, de referencia a Cristo por las heridas de su mano, pero no tiene sentido porque no viene hablando de Cristo, sino viene hablando de este falso profeta. Más bien pareciera que, acuérdate que en muchos falsos profetas lo que hacían era herirse, lastimarse, cortarse. ¿Te acuerdas? Ahí en el monte Carmelo, los profetas de Baal están tratando de invocar a su Dios y se cortan y garaitan y bailan y todo, y pues no, nanay, no están. Y luego el profeta Elías se burla, dice, a lo mejor está dormido, cante más fuerte, grite más fuerte. Bueno, pareciera que van a ver a este falso profeta, que ya se avergüenza de que era un falso profeta, y le dicen, oye, ¿y esas heridas? Como de pues lo que hacían los profetas y él va a decir, no, 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 esto en casa de mis amigos estábamos jugando y ahí como que me lastimé y, o sea, como que se va a avergonzar. Y lo que está diciendo Dios es que en verdad no va a haber necesidad de un intermediario de ninguna manera. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y así va a ser por la eternidad. Versículo 7. Ahora cambiamos. Dios habla, versículo 7, y dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos.
Dios dice a la espada, es como que la espada evidentemente significa juicio, y dice a la espada, levántate contra el pastor. No contra un pastor inútil que habíamos hablado hace unas semanas, sino contra, dice, el pastor compañero mío. Esta frase compañero mío, algunos textos la traducen como mi amigo íntimo. Evidentemente es Cristo. Y Dios está diciendo, espada hiere, lastima, ¿no? O sea, espada ve contra mi amigo, contra mi compañero, contra mi pastor, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, versículo, eh, ahí en el versículo 7, hiere al pastor, al compañero de Jehová, a Jesús, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y esto lo sabemos porque Jesús toma este texto. Cuando en Mateo 26 o en Marcos 14 le están eh, Pedro está un poco discutiendo, diciendo, no te voy a negar, yo voy a estar acá. Jesús le dice, está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto va a suceder, pero no es algo fortuito, no es un accidente. Dios está diciendo, yo voy a herir al pastor. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. El juicio tiene que caer sobre alguien y ese alguien va a ser Cristo. Él va en nuestro lugar. Él no se muere. A Cristo nadie lo mata. Él pone su vida como sacrificio porque Él tiene poder para ponerla, Él tiene poder para volverla a tomar. Entonces, en contraste a este profeta falso, ¿sí?, que tenemos a Dios y a Dios Padre y a Dios Hijo, digamos, haciendo su plan. ¿Cuál es el plan? Voy a herir al pastor. ¿Y qué va a pasar? Las ovejas van a ser dispersadas. Y Jesús habla esto de sus discípulos en ese momento. En el momento de Getsemaní, sus discípulos serán dispersados, huirán, pero también se toma este contexto con lo que va a suceder cuando venga este sitio contra Jerusalén. Habrá mucho dolor, habrá una persecución terrible. La gran tribulación es un tiempo Jeremías también lo llama el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Es decir, este tiempo de dolor para su pueblo. Entonces dice, versículo 7, haré volver mi mano contra los pequeñitos, contra las ovejas, contra su pueblo. Dice, yo voy a traer juicio. Claro, ellos han rechazado al Mesías, tiene que haber juicio. ¿Con qué propósito? Bueno, verso 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en fuego a la tercera parte, o sea, de todo el mundo. Hay dos maneras de ver esto. Una es todo el mundo lo divides en tres, 2/3 partes van a morir. Que eso también dice Apocalipsis. También Apocalipsis una y otra vez habla de grandes mortandades. Podría ser eso, pero algunos piensan que esto se aplica, como dice, las ovejas serán dispersadas, todo esto, tal vez está hablando de su pueblo. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo, de toda la totalidad, 2/3 partes morirá. Esto va a hacer que el holocausto de los años 40 que conocemos en la Segunda Guerra Mundial sea un juego de niños, sea una nimiedad en comparación con el gran dolor y con la gran persecución. Jesús dice, le llama la gran tribulación porque dice, no ha habido otra como esta antes, ni habrá otra después. Y si los días no fueran acortados, nadie sobreviviría, dice Jesús. Entonces sí, 2/3 partes van a morir. Y la tercera parte que quede, dice, la voy a meter en fuego y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él, el pueblo, los que quedaren, que han sido probados como la plata y como el oro, dice, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, si te das cuenta, la línea de tiempo no es tan lineal, porque ¿qué es lo que sabemos? Un gran sitio contra Jerusalén, pero que Dios los va a defender, Dios los va
a sostener. Vemos que ellos mirarán al que traspasaron, ellos van a entender que Jesús es el Mesías y entonces podrán ver, pero la persecución va a ser terrible. 2/3 del pueblo serán aniquilados y la parte que quede, pues queda y su fe es purificada como la plata o como el oro. Capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová es un término que lo estudiamos cuando vimos Joel. Si tú no lo recuerdas, revisa las conferencias de Joel. Pero básicamente es el momento en el que Dios vuelve a intervenir en la creación. De alguna manera, el Señor no es que no interviene, no es un espectador, pero ha cedido, digamos, el control de la humanidad al hombre. Por eso vivimos como vivimos y estamos como estamos. Desde el momento en el que Dios le dio a Adán el poder de sojuzgar la tierra, pues el hombre ha tenido el control. Hay un momento en que Dios va a intervenir para traer juicio. Eso es lo que la Biblia le llama el día de Jehová o el día del Señor. Y entonces, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Claro, Jerusalén va a ser repartida como despojos, va a ser sitiada, va a ser invadida, va a ser aniquilada, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. No ha habido todavía, es decir, en Jerusalén ha habido matanzas terribles. Desde la invasión de Babilonia, lo que sucedió con la revuelta, la guerra judeo-romana del año 67-70, eh, bueno, la destrucción de la ciudad en el año 70, ha habido un montón de muertes y de tragedias, pero nada como lo que está descrito, porque aquí dice que, versículo 2, todas las naciones van a venir. Esto no se ha cumplido, se va a cumplir en algún momento. ¿Cuándo? Al final de la gran tribulación. No creo que nosotros lo vayamos a ver, no creo que sea algo que nosotros vamos a poder contemplar, porque creo que estaremos con el Señor. Pero Dios va a guardar un remanente, dice al final del verso 2, no será cortado de la ciudad, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, después saldrá Jehová, el regreso de... Ojo, dice, saldrá Jehová, ¿de quién estamos hablando? Del Dios Padre, pero en realidad viene el Hijo, ¿no? Es el regreso de Cristo. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué es el día de la batalla? No se sabe. Algunos piensan que puede hacer referencia a Isaías 37, este evento que hemos estudiado en Isaías, cuando el ángel de Jehová elimina a 185,000 soldados asirios. Puede ser que lo que está diciendo es, así como en aquel momento fueron librados, así Cristo regresará a librar a su pueblo. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis 19. Dice, versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, evidentemente es Jesucristo. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y fíjate que quien va con el regreso de Cristo, quien viene. Los ejércitos celestiales, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 3 de Zacarías, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. En Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis 1, fíjate, Juan
en el versículo 7, Apocalipsis 1:7, Juan dice, he aquí, hablando de Jesús, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces él viene, y todas las naciones, ¿te acuerdas que vimos al principio en Apocalipsis 16 cómo estos demonios en forma de ranas están llamando a todos al valle de Armagedón? Y ahí están todas las naciones representadas, y de pronto Jesús regresa, él sale a defender a su pueblo, a su nación, a su ciudad. Versículo 4 de Zacarías 14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto es para que sepas que es el monte de los olivos, el que está en Jerusalén, no el de Chimalhuacán o algo así, sino el que está en Jerusalén, ese monte en el que en Hechos capítulo 1 está Jesús y asciende al cielo y ellos están mirando los discípulos al cielo y dos ángeles se paran o dos personas con vestiduras blancas se paran y les dicen, ¿por qué lo ven mirar hacia el cielo como que perdieron algo? Así como se ha ido, así va a regresar. Entonces, sí, va a regresar y dice, pondrá sus pies en el monte de los olivos y fíjate versículo 4, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es una especie de, como el éxodo, ¿no? En el éxodo tenemos cuando llegan al mar y el mar de pronto ¡brum! Se abre y pasan por en medio, ¿no? Como dice que había una columna de agua de un lado y una columna del agua del otro, y el mar se abre y pasa el pueblo huyendo de los egipcios para ser protegidos rumbo a la tierra prometida. Aquí es lo mismo, pero no es el mar, es el monte de los olivos, que está así. Jesús pone sus pies y de pronto brrr, se abre y se abre un valle, se abre como una carretera, digamos, como un camino ahí. Y dice en el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí nosotros regresaremos. ¿Qué está pasando? Pues probablemente por toda este sitio que hay contra Jerusalén, todo este ejército en Armagedón, toda esta zona de tanto conflicto, lo primero que hace Dios es abrir esta carretera, que pues no existía, el monte se abre y en medio del monte empiezan a ir y a correr la gente para escapar. Y mientras tanto dice, vendrá, Jehová mi Dios vendrá y nosotros los santos vendremos con él. Ahora, dice esto del terremoto en días de Usías. Y lo hemos hablado ya antes. Usías fue un buen rey, pero que se ensoberbeció y al final quiso presentar un sacrificio como si fuese un sacerdote y le dio lepra. Y lo que se cree es que en el momento en el que dio lepra pudo haber un gran terremoto. Y es un terremoto tan grande y tan terrible que queda marcado en la historia colectiva. Y varias veces se hace alusión a esto, al terremoto de los días de Usías. Verso 6. Y acontecerá que en este día, ah, antes de leerlo, considera esto. Zacarías está viendo algo que... ¿Cómo explicas que el Dios de la tierra está viniendo? El Dios de los cielos, el Dios del universo está viniendo. Porque la primera vez vino como hombre, vino humilde y vino como hombre. Pero ahora regresa como el rey triunfante. Sí es hombre, sí, pero es Dios también. Y entonces, ¿cómo puedes describir todo esto? Fíjate los problemas que tiene Zacarías al tratar de describir esto. Verso 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Cómo entonces? No, pues quién sabe. O sea, no hay luz, es decir, no hay sol, no hay la luz normal. Es el Cordero, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien ilumina, pero es una luz distinta. ¿Es una luz clara? No. Entonces, oscura, no, tampoco. Entonces, ¿cómo es? Pues así. O sea, o sea, no hay manera de explicar. Dice, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová,
que no será ni día ni noche. Entonces, ¿qué va a ser? Pues, o sea, eso. Como te lo imagines, así es. Porque no hay manera de describirlo. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cómo? Es que la luz no dependerá del ambiente solar. Acuérdate que hemos dicho más de una vez que todo esto que sucede en la gran tribulación, hay varios terremotos, caen estrellas, todo esto que está sucediendo de alguna manera va a afectar el eje de la Tierra de tal manera que va a cambiar el metabolismo de todo el globo terráqueo y podremos volver a vivir como los tiempos antes del diluvio. La gente va a vivir muchos, muchos años. La gente va a vivir 100 años y morirá y dirán, ah, ¿cuánto tenía 100 años? Jovencito, se murió en la flor de la juventud. Habrá una restauración en nuestra relación con la naturaleza. Todo está siendo afectado y por eso Zacarías dice, pues es una luz, pero no es ni clara ni oscura. Y es un día que solo Dios lo conoce porque no es ni día ni noche y al caer la tarde hay luz. Verso 10. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Una vez más, habrá algunos piensan que acuérdate que se construyó el templo en la gran tribulación y en el lugar santísimo, ahí con este terremoto que abre el monte de los olivos también se va a abrir y de ahí va a salir un río, un manantial. Lee Ezequiel 47 para ver cómo este río empieza a salir y a salir y a salir y a salir y Ezequiel está caminando y dice, pues me mojé los pies y luego pues, las rodillas y luego ya estaba hasta la cintura y luego ya no puede ni caminar, ya está así como hundiéndose porque hay un manantial, hay un agua que no se acaba, que está saliendo de ahí del trono que está en el lugar santísimo. Dice, saldrán aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es el mar muerto. Dice Ezequiel 47 que el mar muerto va a tener vida. O sea que si quieres ir y nadar en el mar muerto, ya ves que no se puede, es ahorita, porque después se va a quitar esa salinidad y van a haber peces y va a ser un lugar de pesca, porque son aguas que traen vida. Saldrá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y dice en verano y en invierno, o sea, todo el año. Esto no se para, esto continúa. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Él va a venir a reinar. Pero otra vez, Zacarías dice Jehová, y aunque sabemos que es Jesús el que va a reinar, con vara de hierro, lo leímos hace rato, pero es que Jesús y Dios son el mismo, pero a la vez son distintos. Verso 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta, Jerusalén, será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Es decir, esta ciudad que está tan rodeada de ejércitos, hoy mismo lo podemos ver, siempre rodeada de guerra, siempre rodeada de enemigos, siempre rodeada de una posible invasión, ahora va a estar enaltecida, ¿no? Dice va a ser como una llanura. En Apocalipsis dice que ya no hay montes, toda la tierra como que se aplanó. Acuérdate de todo lo que sucedió y entonces ya no hay maldición y van a vivir confiadamente. Verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Te acuerdas todo ese ejército, toda la gente? Esto es lo que va a suceder. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, es como, eh, no sé, lo único que se me ocurre es la escena, las escenas finales con el arca del pacto en Indiana Jones. No sé si viste Indiana Jones y el arca de la perdición. ¿El arca de la perdición? ¿Y el arca? Ah, se me fue el nombre. Bueno, la de Indiana Jones y el arca, que al final, cuando abren el arca, empiezan sus caras como a deshacerse, sus ojos se deshacen dentro de las cuencas, y es una cosa así. Hay toda una corriente que dice, esto es lo más parecido a lo que sucede con una explosión atómica. Habrá una explosión atómica que, pues,
con estas bombas lo que se hace se deshace el cuerpo y entonces lo está describiendo acá. Sinceramente, yo no estoy muy contento cuando tratamos de tomar la Biblia y explicarla con tecnología actual, porque ya se intentó hacer hace muchos años y pues resulta que no era verdad. Y si hoy decimos, no, es que ya hay bombas atómicas, ¿qué tal que el Señor tarda 500 años más porque tiene misericordia y espera? Y ya las bombas atómicas son cosa del pasado y ahora son bombas de microondas. Entonces van a decir, ah, son microondas, pero, o sea, siempre no tratar de usar la tecnología para hacer un paralelismo a la Biblia no funciona porque la Biblia nunca cambia mientras que la tecnología avanza y cambia constantemente. Entonces, tarde o temprano vas a quedar desactualizado. Entonces, ¿qué creo yo? ¿Qué es lo que dice? Que Dios va a herir, dice eh, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que cuando Jesús regrese, destruirá a Satanás, perdón, al anticristo, con el resplandor de su venida. Y sí, Él va a llegar, va a caminar y nada más con su presencia sí, se van a consumir hacia adentro de sí mismos y van a morir. Verso 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, en esta gran batalla, con todo lo que está sucediendo, van a terminar peleándose entre ellos, los que sobrevivan, que no hayan muerto así de esta manera de consumirse, van a matarse unos contra otros. Judá, verso 14, también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Es decir, comenzamos el capítulo cuando se están repartiendo despojos de Jerusalén, pero ahora más bien están dejando todos los botines para Jerusalén, botines de guerra, no botines de zapatos, sino todos los pertrechos, todas las cosas que se han ganado en la guerra van a quedar ahí. Verso 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Es decir, toda la tecnología para atacar también será destruida. Verso 16. ¿Y qué sucederá de ahí en adelante? Bueno, lo que conocemos como el milenio. Cristo reinando desde Jerusalén toda la tierra y nosotros reinaremos con él. Fíjate verso 16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos lo que hacía era recordar la fidelidad de Dios en el desierto, cómo Dios había sido fiel. Entonces cada año en la fiesta de los tabernáculos de todo el mundo, todas las familias envían a un representante para adorar a Dios. Dice el verso 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, si alguien dice, no, yo no, no sé cómo que, no, yo no quiero ir, no quiero ir a adorar a Dios, nada que ver. Lo que va a pasar es que no va a llover, se va a secar. Y de alguna manera eso es lo que nos pasa a nosotros. Dejas de adorar a Dios y no es que Dios te rechaza, pero simplemente te secas. Tu propia vida se escurre como el agua entre los dedos, no se puede retener porque solo Dios es el autor de vida. Solo de Él viene este manantial. Y en el momento en que dejamos de adorar a Dios, ya sea por la razón que sea, fíjate lo que dice en versículo 14. No, perdón, versículo 18. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Claro, los egipcios dicen, ¿por qué queremos lluvia? Tenemos el río Nilo. Ajá, no es lo mismo, no es lo mismo. El Señor trae algo que nada en esta tierra puede suplir. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea,
vamos a seguir adorando a Dios. Por 1000 años todavía la tierra y el mundo sigue adorando al Señor. En esta tierra, aquí, se va a cumplir. Ahora, fíjate lo más bonito de todo. Verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Las campanillas de los caballos son eso, como adornos que se le ponen al caballo. Y sobre sus campanillas dice que estará grabado santidad a Jehová. Santidad a Jehová es lo que tenía Aarón en su turbante. Tenía un turbante y tenía una cinta que decía santidad a Jehová. Es como una consagración. Bueno, ahora las campanillas de los caballos tienen eso. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Eh, las ollas, pues son ollas, ¿no? Pero van a ser como si fueran tazones del altar, es decir, como si fueran los elementos del templo del lugar santo. ¿Sabes qué está pasando? Lo cotidiano, las campanillas del caballo, las ollas que tú vas a usar para cocinar, pozole, lo que sea, va a estar ahí, va a estar cocinando, pero son como tazones de altar. Fíjate lo que dice después. Toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Lo cotidiano está lleno de santidad. ¿Y no es lo que Dios anhela para nosotros? No, yo quiero santificar mi domingo, maravilloso, pero ¿qué tal tu lunes, tu martes? ¿Y qué tal tu teléfono? ¿Y tu computadora? ¿Y tus conversaciones? ¿Y tus amigos? ¿Y tu trabajo? ¿Y lo cotidiano? Dios quiere que la santidad esté no solo el domingo en el templo, sino en lo cotidiano, en las cosas más pequeñas. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No hay nada que no sea santo y sagrado delante de Dios. Un detallito al final, en el último versículo dice, no habrá aquel día más mercader. Algunas versiones traducen como cananeo o cananita. Parece que la mejor traducción es mercader, es decir, no habrá nadie más lucrando con todo esto. Y ahí es donde vamos a estar. Vamos a ser parte de eso. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Número uno, la historia está en manos del Señor. El Señor sabe exactamente lo que está haciendo y sus tiempos son correctos y son perfectos. Él sabe, cuando dice en aquel día, Él sabe cuál es ese día. Yo no, tal vez tú no, probablemente no, pero Él sí. Y aunque a nosotros a veces se nos hace que está tardado, el Señor sabe cuál es ese día, lo tiene marcado. Y en aquel día es un día real. Ahora, eh, Dios quiere que nuestra vida viva el día de hoy como en aquel día. Quiere abrir un manantial en nuestro corazón. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a la mujer que está en el pozo, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior corre, o sea, habrá una fuente de agua. Dios quiere que haya esta fuente, que inunde no solo mi vida, sino que salpique a todos, que avance, que corra, que vaya, que se acabe la inmundicia y el pecado, que se acabe el hablar falsamente de parte de Dios, que se acabe la idolatría, todas esas cosas que estorban que yo en verdad esté adorando a Dios. Y esto es la voluntad del Señor, porque Él mandó a la espada que hiera al pastor. Él determinó que Cristo muriera por nosotros. Cristo puso su vida, nadie le quita su vida. Él tiene poder para ponerla y Él tiene poder para volverla a tomar. Todo esto es su plan. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues rendirnos, ir a Él. Si ya eres cristiano, adórale. ¿Cuántos años de nuestra vida se nos han ido en sequedad simplemente por no adorar? Por no doblar nuestras rodillas y darle gracias.
A veces el día no tiene luz clara, a veces tiene el día luz oscura, pero sigue siendo Dios digno de alabanza. A veces al atardecer sale la luz, a veces al amanecer está oscuro, pero Dios sigue siendo digno de alabanza. Él es el Señor, el Rey de Reyes. Que nuestra vida entera sea marcada como santidad a Jehová. Nuestras conversaciones, nuestras amistades, nuestros propósitos, nuestras cosas, y que de esta manera podamos glorificarle. Vamos a orar. Señor, gracias porque es tu obra, y es tu obra que haces en misericordia por nosotros y a favor nuestro. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Transforma nuestro corazón y nuestro entendimiento de tal manera que podamos en verdad, de verdad, poner nuestras vidas delante de ti. Gracias porque en tu, en tu plan estábamos nosotros. Podríamos no estar, pero estábamos, Señor. Señor, gracias porque nos escogiste. Ayúdanos a vivir de maneras en las que podamos agradarte y que todo en lo que estamos en nuestra vida cotidiana, todo diga santidad a Jehová. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto que hagas en nosotros. Amén.